tercer siglo después de Cristo. Antigua Roma, el único superimperio de Europa. ¿Cuál fue su mejor logro de ingeniería? El agua corriente. La infraestructura hidráulica de Roma es una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Los acueductos de Roma, esos ríos Maravillas del mundo antiguo. Los acueductos de Roma, esos ríos artificiales, llevaban más de 750 millones de litros al día a una ciudad donde para beber. Las feas tuberías se convirtieron en preciosas fuentes. Hoy en día parece que el agua nunca llega donde queremos cuando queremos. La gente cree que la comida sale de la tienda. La comida nace en los cultivos. Estamos preocupados por la sequía de Colorado, mucho. No estamos en Roma, pero ¿podemos hacer como los romanos? Nadie puede conseguirlo solo. No siempre estamos de acuerdo, pero siempre lo solucionamos. ¿Podríamos construir una red hidráulica comparable a la de los grandes acueductos de Roma? Se podría decir que ahora se habla mucho del agua. Los expertos en el cambio climático nos han avisado de que las sequías están aumentando. La nueva normalidad será peor de lo que estamos viviendo ahora. ¿Pero podrán los ingenieros de hoy en día llegar a la genialidad de los antiguos? Ahora la infraestructura no se suele ver. En la antigua Roma se ve la piedra, el arco, los acueductos. Y puedes ver inmediatamente que la arquitectura de la infraestructura es una celebración de la obra pública. Pero aunque encontremos la manera de hacerlo, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio? Estará en torno a 45 o 75 millones de euros. Los egipcios tenían las pirámides, pero no son nada comparadas con los acueductos. Estamos en la zona de construcción de una de las mayores maravillas del mundo y nos preguntamos: ¿cuánto se tardaría en acabarla? ¿Cuánto costaría? ¿Cuántos obreros se necesitarían? Y si sería posible si lo hiciéramos hoy. La bella Roma nos encanta por su comida y su música. Además tiene fuentes tan espectaculares que han inspirado películas. Pero lo que de verdad nos deja impresionados es lo que hay debajo de ellas. Estamos por debajo de Roma, en uno de los antiguos acueductos romanos. Y esta agua es la misma que lleva fluyendo 2000 años o más. De aquí el agua va a la Fontana di Trevi. Pero lo que los turistas y los romanos no saben es que el agua de las famosas fuentes de Roma viene de estos antiguos acueductos. Y eso es porque casi el 80% de este alucinante sistema está bajo tierra. En total había más de una docena de acueductos. Entre todos hacían más de 800 kilómetros. Traían el agua desde los montes Apeninos hasta la ciudad de Roma. El sistema llevaba agua potable suficiente como para 1 millón de casas. Proporcionalmente es la misma cantidad de agua que se necesita hoy en día para los residentes de Manhattan. Pero aquí viene el factor decisivo. Los romanos lo hicieron con estilo. Algunos de estos arcos se realizaron en el 312 a.C. y siguen infundiendo pasión. A pesar de que algunos está más claro que el agua que necesitan un retoque. Los romanos pensaban cómo crear espectáculo con la infraestructura. Toda la que se realizó para abastecer a la ciudad de Roma se considera una celebración de la ingeniería y la construcción. Los egipcios tenían las pirámides y los griegos las grandes obras de arte. Pero los romanos construían los acueductos, que eran mucho mejor que los innecesarios trabajos colosales de otras culturas. Los antiguos romanos no podían imaginarse lo mucho que íbamos a necesitar el agua hoy en día. Los científicos especializados en el cambio climático creen que para 2050
más de 5.000 millones de personas no tendrán suficiente agua. Así que estamos imaginando el mayor sistema de suministro de agua de la historia. Así que estamos imaginando el mayor sistema de suministro de agua de la historia. Instrumentalización, todos los dispositivos y entender exactamente qué pasa. Así que se enfrentarán la ingenuidad de los antiguos y la innovación del siglo XXI. Pero los romanos tienen ventaja en esta carrera, porque ellos descubrieron cómo aprovechar una de las fuerzas básicas de la Tierra. La primera regla que los ingenieros hidráulicos aprenden es que el agua fluye cuesta abajo. Y ayudaron a desarrollar el material de construcción básico que más utilizamos. Muchas gracias. Pero, ¿podremos averiguar su fórmula mágica? Cuando los romanos crearon el hormigón con ceniza volcánica, se abrió un nuevo mundo en la construcción. ¿Ceniza volcánica? Bueno, eso no va a ser fácil de conseguir. ¿Y cómo vamos a... Roma. Así que los romanos reutilizaban el agua de una manera muy inteligente mientras pasaba por la ciudad una y otra vez. Ahora hablamos mucho de reciclar y reutilizar, pero tenemos unos costes por los que los romanos no tenían que preocuparse. Por ejemplo, a nosotros nos gusta pagar a nuestros trabajadores, pero a los romanos les iba más el trabajo gratis. Ya me entendéis. Además, si necesitaban un terreno, se hacían con él a la fuerza. Nosotros utilizamos los ríos para lograr fuentes de agua limpia para beber. En la actualidad, dicho río puede estar fuera de la geografía de la ciudad, y eso hace que el agua suponga una disputa política. Pero, ¿para qué molestarse tanto cuando el río Tíber pasa justo por Roma? Bueno, es que no querrías beber esta agua. Después de todas las guerras, y los romanos combatieron en muchas, con todos sus vecinos al principio, así que había cadáveres flotando en el río Tíber. Por suerte para esta nación de luchadores existía otra opción. ¿Habéis oído hablar de las 7 colinas de Roma? Pues en ellas hay agua y sin contaminar, aunque los romanos la probaron para asegurarse. Hicieron una especie de análisis de la gente que vivía en el barrio, mirando su estado de salud. Luego se fijaron en la vegetación e hirvieron el agua para ver lo que había dentro. Los romanos conquistaron la mayor parte de Europa y zonas de Oriente Medio. Y, sí, partes del norte de África. Ya os hacéis una idea. Pero no sé cómo consiguieron pasar de puntillas por encima de la madre naturaleza. ¿Quién lo hubiera dicho? Traían grandes volúmenes de agua, inmensos volúmenes de agua, desde muy lejos, sin electricidad, solo con la gravedad. Y esto se podría considerar económico o incluso ecológico. Los romanos construyeron canales de agua con una inclinación precisa para hacer llegar uno de los básicos para la vida y sin gasto a las casas de la ciudad, las fuentes, los molinos y, no hay que olvidarlo, hasta los humeantes baños termales. Los baños termales estaban abiertos a todos y siempre suministraban a las fuentes públicas y a las casas privadas. De este modo, el emperador demostraba a la gente que era uno más y que trabajaba y construía para la gente. Si eso os parece impresionante, preparaos. Los romanos también utilizaron la antigua técnica de crear un sifón para que el agua subiera a los montes. A pesar de que su conocimiento en cuanto a la mecánica de fluidos no era tan avanzado como hoy en día, los ingenieros romanos sabían cómo regular el flujo y la velocidad del agua para que incluso subiera ligeramente si era necesario.
El uso de los sifones invertidos permitió a los romanos hacer que el agua pudiera superar obstáculos. La gravedad empuja el agua hacia abajo y luego, aumentando el peso del agua, se crea suficiente presión como para que la empuje justo al mismo nivel en el lado opuesto. Y en los acueductos modernos todavía seguimos utilizándolos. Así que habrá que desarrollar un sistema enorme que sea eficiente, ecológico y no nos deje sin blanca. Tendremos que ver dónde lo situaremos, de qué lo haremos y quién llevará a cabo el trabajo. ¿Qué tiene que hacer un centurión aquí para conseguir algo de beber? Este proyecto está empezando a hacernos sudar. Estamos viendo cómo lo haríamos y cuánta gente necesitaríamos si lo hiciéramos hoy. Tras 2000 años, los turistas siguen yendo en manada a las famosas fuentes de Roma. Son más que los restos de la antigüedad. Son parte de una de las redes hidráulicas más innovadoras y eficientes de la historia. Estábamos imaginando qué haría falta para crear un sistema incluso mejor hoy. Pero, ¿por qué íbamos a hacerlo? Pues, ¿os acordáis de la crisis del agua que se cierne sobre nosotros? Muchos científicos relacionados con el cambio climático dicen que la nueva normalidad será peor de lo que estamos viviendo ahora. Y por esa misma razón, construyeron este impresionante acueducto en la década de 1970, para llevar agua a la gente que más lo necesitaba. Esto es la región central de Arizona, una de las zonas más secas de América del Norte. ¿Cómo de seca está? Pues aquí es donde se inventó el aire acondicionado. No estamos cerca de ningún mar. En algunas zonas sí hay precipitaciones e incluso algunos lagos pequeños, pero suelen estar lejos de donde vive la población. Aunque tampoco estamos hablando de zonas rurales. Hablamos de ciudades como Tucson. Aquí vive 500.000 de personas y es perfecta para nuestro estudio. Queremos fabricar un acueducto que traiga agua potable a millones de habitantes. Esa es nuestra misión y guiará todas y cada una de las decisiones que tomemos para realizar un acueducto moderno. ¿Dónde situaremos el nuevo supersistema? ¿Cómo lo construiremos? ¿De qué lo haremos? ¿Cuánto tardaremos? ¿Cuánta gente se necesitará? ¿Y podremos hacerlo sin ahogarnos con las deudas? No obstante, primero elegiremos la ubicación. Resulta que incluso con este acueducto aquí, los habitantes de Arizona siguen teniendo sed. Estamos en una sequía que por ahora lleva 18 años con nosotros. Quizá hay una manera de utilizar la maquinaria moderna y los métodos antiguos para traer más agua a este sediento estado. Hace una generación, la gente de Arizona miraba pidiendo ayuda hacia las montañas, las rocosas, para ser exactos. Justo donde nace el gigantesco río Colorado. Arizona es un entorno árido y no se produce suficiente agua natural para abastecernos. La tendencia es utilizar agua subterránea, pero se trata de un recurso limitado, así que usar el agua del río Colorado y traerla al centro de Arizona es un recurso renovable. Pero no solo Arizona cuenta con esta agua. 7 estados diferentes se nutren del río Colorado. Y después de casi 2 décadas de sequía, este pozo se está secando. ¿Y si tomáramos una gran bebida refrescante de otro imponente río estadounidense, el Mississippi? Construiremos 2.500 kilómetros de acueducto para unir los ríos Mississippi y Colorado. ¿Pero cómo vamos a hacerlo? En Roma, los ingenieros se ciñeron a la sencillez. Sencillez
pero con precisión. Los constructores romanos eran capaces de estudiar grandes distancias para realizar casi una línea recta, con una pendiente casi constante a lo largo de un gran trayecto. Los estudios que se requerían para los acueductos son una de las maravillas del mundo antiguo. La sociedad moderna se sorprende continuamente de la precisión con la que se construyeron aquellas estructuras, usando solo herramientas rudimentarias como los sextantes. Yo me quedo asombrado con la exactitud que tenían esas estructuras sin las herramientas que tenemos ahora, como el GPS y el láser y cosas así. Si había una zanja en el terreno, los romanos construían un puente. Pero no uno cualquiera, uno del que presumir durante milenios. Lo que vemos aquí es el Aqua Claudia, un gran acueducto realizado por el emperador Claudio en el año 52 después de Cristo. Lo realizaron con arcos porque se ahorra mucho material y la gente puede cruzarlo de izquierda a derecha y los animales también. Además había que tener en cuenta los vientos de las tormentas, así que era mejor hacer una construcción abierta. Y si necesitaban otro acueducto, no había problema. Lo construían encima. Aquí en Porta Maggiore, actualmente no solo tenemos el Aqua Claudia, sino que encima del canal del Aqua Claudia hay un segundo acueducto, el Anio Novus. Ese diseño sí que debió ahorrarles unas cuantas monedas de oro. Pero ya nos preocuparemos por el dinero luego. Cuando los estadounidenses estaban construyendo lo que se conoció como el Proyecto Central Arizona, o CAP, ellos también empezaron con una idea sencilla. En los primeros estudios del Proyecto Central Arizona, intentaron elegir un camino en el que se redujeran las excavaciones y el coste de atravesar montañas o subirlas. Además, usaron herramientas de medición muy básicas. Sin embargo, cuando hubo que atravesar una montaña, eso supuso un problema. A veces te encontrabas con una ruta que pasaba por una zona de montaña y no podían bordearla, así que hubo numerosas zonas donde tuvimos que realizar un túnel que atravesara el monte. Lo hicimos con una máquina tuneladora y en aquella época era todo un avance tecnológico de última generación. La tuneladora la inventó un ingeniero francés en el siglo XVIII. Una rueda inmensa con múltiples cuchillas que se abre paso cortando las rocas más duras sin modificar las capas que tiene por encima. Se trata de la misma tecnología que se suele utilizar para construir los metros y puedes disfrutar de una por tan solo 36,5 millones de euros el kilómetro. Y cuando no había una montaña en el camino, había un río. Muchas veces los romanos preferían pasar por encima usando una serie de viaductos. Pero en la mayor parte del Proyecto Central Arizona, cuando teníamos que cruzar uno, utilizábamos lo que se denomina un sifón invertido. A algunos les resultará familiar lo de los sifones porque se puede usar esta técnica para sacar la gasolina del coche para echarla a otro sitio o para llevar un líquido de un lugar más alto a otro. Así que lo que hacemos es sacar el agua del canal ya existente, llevarla por debajo del río y hacerla subir por el otro lado. No obstante, uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentaron los ingenieros estadounidenses fue el hecho de mantener el flujo de agua, algo que los romanos hicieron dándole una ligera pendiente a todo el canal. Había una corriente de agua continua. Nunca había agua estancada. Corría día y noche. En Arizona se necesitaron 14 estaciones de bombeo para mantener el sistema activo. La ventaja mecánica que tenemos en la modernidad, comparada con la mecánica de los romanos, es que tenemos la posibilidad de levantar el agua de una ubicación a nivel más bajo a otra más alta. El Proyecto Central Arizona saca muchísimo partido de eso, porque el agua que transportamos va de un lugar que está a menos altitud que nuestras grandes ciudades. Cling, cling. Toda esa electricidad tiene que costar mucho. Y hace que el Proyecto Central Arizona, o CAP, sea el que más electricidad consume del estado. Lo que tiene el Proyecto Central Arizona es una característica única. Posee una planta entera que bombea una estación eléctrica. Esto nos permite coger el agua y bombearla durante periodos en los que la electricidad es barata y cuando no se usa agua para llenar un embalse. Y luego, en periodos en los que la electricidad es cara y hay mucho consumo de agua, nos permite abrir compuertas y generar electricidad para vendérsela a la red eléctrica.
De acuerdo, los ingenieros estadounidenses ahí se han anotado un tanto con el CAP. Así que gol para los americanos. ¿Pero no os parece que este sistema se está complicando un poco? El proyecto Central Arizona es una maravilla de la ingeniería. Si pensáis en un área de 4.000 metros cuadrados con más de 480.000 metros de agua encima, esa es la cantidad de agua que sacamos del río Colorado cada año. ¿Y cómo demonios se puede monitorizar todo ese flujo de agua de acá para allá y de arriba a abajo? Pues diseñando un puente de mando comparable al de la nave Enterprise. Si yo fuera una ciudad, un agricultor, un distrito de riego o una tribu y quisiera agua del proyecto Central Arizona, obligatoriamente tendría que realizar una solicitud de agua o una llamada. Y dicha llamada entraría en el centro de control en el que estamos hoy. La llamada la cogería nuestro operador jefe y usaría el ordenador para pasar la petición a solicitudes del cliente, para recoger la información y crear un horario de corrientes a través del sistema CAP. La electricidad es algo del pasado. Ahora tenemos ordenadores y tecnología de fibra óptica. Los romanos realizaban pruebas al azar en el sistema para asegurarse de que todo iba bien. En Arizona se hace en remoto con la ayuda de tecnología de fibra óptica. Como el control de tantos equipos requiere muchos datos, el proyecto Central Arizona ha instalado cable de fibra óptica a lo largo de todo el canal. Con ello somos capaces de monitorizar miles de lo que denominamos puntos de información de un modo casi continuo para poder ver desde el mando de control centralizado lo que pasa en el campo, en todas las plantas de bombeo, en todas las entregas a nuestros clientes y en cada estación de control donde verifiquemos el flujo de agua que hay. Muy bien, ya sabemos cómo mantener todo bajo control. Pero tengo una pregunta. Sabemos cómo mantener todo bajo control. Pero tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a mantener el agua limpia? Todos sabemos lo que pasa en los viajes largos, chicos. Incluso hace 2000 años, los romanos ya sabían que hay que mantener los acueductos tapados. Cubrían el canal por arriba y construían tanques de sedimentación por el camino para que la arena o las impurezas no llegaran a la fuente final. Los romanos eran lo bastante inteligentes como para ralentizar el agua en varios lugares del acueducto para que las impurezas se quedaran allí, aunque no la ralentizaban demasiado. La pila que tenemos detrás es la original del antiguo acueducto de Virgo, y su función era purificar el agua con el movimiento. Como veis, la pila está dividida en dos. En el centro tiene dos muros. Estos muros hacían que el agua circulara, dibujando un 8, y así se movía constantemente. Siempre estaba en movimiento. Entendido, que nunca se detenga y que vaya siempre bajo tierra. Pero resulta que cubrir los canales tiene un precio. Cuadruplica el precio. Así que en el CAP optaron por contratar el mantenimiento y poner normas al público en general. No pueden meterse en el agua ni saltar la valla. Se trata de un río artificial muy peligroso. No queremos hacer olas, aunque necesitaremos un sistema tan eficiente como el del proyecto Central Arizona, pero mucho más largo. Y todavía tenemos que ver dónde lo haremos. Quizá deberíamos evitar cruzar fronteras. La política de aguas actual es mucho más complicada cuando el suministro de agua está en otro país, pero hay una gran ciudad al otro lado de la frontera. ¿Cómo se consigue que los dos países tengan agua? Se trata de preguntas políticas abiertas y complicadas. Sin embargo, en la antigua Roma era más sencillo por el alcance de las conquistas del Imperio Romano. Esto no hay forma de suavizarlo. Conseguir todas las piezas del puzzle y a toda la gente que necesitamos sería un trabajo colosal si lo hiciéramos hoy. Estamos viendo qué necesitaríamos para recrear un sistema como el de los famosos acueductos romanos.
pero mucho más largo. Lo bastante largo como para llevar el agua a una zona muy seca de nuestro sediento planeta. El primer objetivo: elegir el mejor material de construcción. Este elegante sistema lleva entre nosotros desde la época de Julio César y gran parte ha superado la prueba del tiempo. Como ingeniero que estudia los métodos de construcción del mundo antiguo, veo que podemos aprender muchísimas cosas de la construcción tradicional romana. Ellos construían para que durase, buscaban materiales duraderos. Supongo que por eso la llaman la ciudad eterna. Entonces, ¿qué usaríamos hoy en día? Los romanos hicieron mucho solo con cubos, palas y grúas rudimentarias. Incluso tenían hormigón. ¿Y a que no sabéis qué? Fueron ellos quienes lo inventaron. Vale, ¿y qué? Nosotros lo haremos mejor. Bueno, no tan rápido. A los romanos se les suele atribuir la invención del hormigón, y eso es muy valioso para nosotros. Con todas las invenciones modernas que tenemos, incluso las que han aparecido después de la construcción del CAP, como los láseres, los ordenadores, los GPS y demás, sin el hormigón sería muy difícil hacer lo que hicimos aquí. Para la receta romana se necesitaban mucho más que 11 hierbas y especias diferentes. Los romanos crearon el hormigón con ceniza volcánica de los alrededores del Vesubio y descubrieron que había una ceniza en concreto que reaccionaba diferente. Es decir, si la molían y la mezclaban con agua, se endurecía y básicamente se convertía en piedra líquida. Se ha probado con la ceniza del monte Santa Elena, pero no ha habido suerte. Así que trabajaremos con lo que hay. El hormigón romano es diferente al actual, porque la mezcla de piedras que se añade a la ceniza es mucho mayor. Se pueden encontrar trozos de piedra, normalmente volcánica, tan grandes como una cabeza, mientras que en el de ahora se suelen usar trozos de grava muy pequeños. Entonces, ¿qué utilizaron en Arizona en la zanja de más de 7 metros de profundidad y casi 500 kilómetros de largo? Pues resulta que usaron una mezcla de presupuestos. Se dieron cuenta de que el componente más caro del hormigón era el cemento. Así que crearon mezclas en las que reducían la cantidad de cemento. Y olvidaos de las piedras del tamaño de una cabeza. Aquí ninguna era más grande que un pulgar. Yo creo que la factura del mantenimiento va a ser de las grandes. El hormigón siempre se agrieta. A lo largo de los años hemos reparado el acueducto en numerosos lugares. En ocasiones por la mala calidad de los materiales. En el diseño original no estaba adecuadamente indicado y no reemplazamos suficiente material del que había por una subbase mejor. Con el tiempo, ese material se mojó y se deterioró hasta que se agrietó, se empezó a erosionar y acabó desgastándose. Muy bien, puede que no tengamos mucha ceniza en la zona, pero tenemos nuevas tecnologías estupendas para nuestro acueducto moderno. Aunque parece que aquí no hacemos más que mantenernos a flote a duras penas. Es fácil reparar el hormigón, pero no es para nada fácil entender, anticiparse y conseguir reparar gran parte del equipo asociado con el proyecto. Cuando tienes unos motores, bombas y transformadores así de grandes, no es fácil encontrarlos en las tiendas. Entonces construiremos con tuneladoras, inmensas plantas de bombeo y mucho hormigón. Pero igual nos estamos metiendo en aguas pantanosas. Todavía tenemos que decidir quién lo construiría, cuánto tardaríamos y cómo diablos pagaríamos todo si lo hiciéramos hoy. Estamos imaginando cómo construiríamos un sistema moderno que pueda competir con los famosos acueductos romanos. Hemos estado analizando el proyecto Central Arizona y resulta que no somos los únicos.
Hay lugares en el mundo en los que seguramente proyectos así sean apropiados. Hemos tenido muchos visitantes de Asia Oriental y Sur, donde tienen situaciones similares. Zonas áridas donde vive gente y necesita agua, en África y también en Sudamérica. Se debe a que ahora mismo nosotros hemos aprendido la lección tras 2 décadas y media de proyecto. Hemos pensado que crearemos un sistema mayor y mejor gracias a la vieja sabiduría romana y a la moderna tecnología estadounidense. Lo construiremos con hormigón a pesar de que no podamos copiar todos los antiguos ingredientes. Pero seguimos preguntándonos cuánta gente necesitaríamos para construirlo. Hace 2000 años, los romanos no necesitaban contratar a nadie para levantar sus acueductos. Ellos obligaban a la gente. Así se las gastaban en el Imperio Romano. Es una tragedia, pero los romanos solían utilizar esclavos, ya que era rentable para construir algo que sería inconcebiblemente caro hoy en día. No tendríamos que obligar a nadie a trabajar en nuestro proyecto, pero necesitaríamos a mucha gente. Hemos calculado que se necesitarían 1000 personas para realizar toda la construcción. Y hemos pensado que llamaremos a los especialistas que ayudaron a diseñar el sistema de Central Arizona. Se necesitaron varios tipos de ingeniería para realizarlo. Algunas de las primeras vacantes serían para ingenieros civiles, mecánicos y eléctricos. Y el dominio de todas esas disciplinas se adquiere con muchos años de estudio, y algunas de ellas se remontan al inicio de los tiempos. Ahora que sabemos dónde, cómo y quiénes harán nuestro proyecto acueducto, la siguiente gran pregunta es, ¿cuánto tardaremos? Porque sí, los romanos también tenían una gran ventaja en lo que respecta al tiempo. En edificaciones tan grandes como las de los acueductos, se podría conseguir en entre 5 y 10 años, teniendo en cuenta que en gran parte eran construcciones fáciles. Así que durante el mandato de un emperador podrías conseguir el logro del agua y el emperador podría utilizarlo como propaganda para demostrar a la gente que era un buen emperador. Así que parece que aquí ganamos todos. Si adelantamos 2000 años, la política se complica un poco más. Tardaron más de 40 años en superar todas las complicaciones legales y políticas en cuanto a la compra del terreno para el proyecto Central Arizona. Hubo demandas, retos legales e incluso un caso en el Supremo. En la actualidad, los recursos fluviales cruzan fronteras nacionales. En la antigua Roma, el Imperio Romano llegaba tan lejos que los constructores romanos podían recurrir a una fuente de agua que estaba a cientos de kilómetros para conseguir agua constante para la ciudad de Roma. Cuando ya tengamos todas las autorizaciones que necesitamos, ¿cuánto durará la obra? Para construir este sistema y traer agua del río Mississippi al río Colorado, creemos, grosso modo, que se necesitarían aproximadamente 20 años para realizar la construcción entera. Mientras seguimos con nuestra misión, sabemos que podríamos levantar un acueducto para transportar agua de un gran río estadounidense a otro. Podríamos hacerlo con una combinación de bombas y tecnología de monitorización de última generación junto con la vieja gravedad. Y necesitaríamos 1000 obreros. En lo relativo al tiempo, bueno, si es que el proyecto Central Arizona pudiera servirnos de ejemplo, tardaríamos 10 veces más en realizarlo ahora que en la antigüedad. Y estamos hablando de 20 años solo para la construcción. Eso nos deja casi con el agua al cuello, porque tenemos que plantearnos la pregunta más difícil de todas. ¿Cuánto costaría todo si lo hiciéramos hoy? La red hidráulica de la antigua Roma sigue siendo muy venerada por los ingenieros 2000 años después de su construcción. No hay nadie más orgulloso de eso que los propios romanos. Incluso un fragmento recientemente descubierto de los acueductos forma parte de un espectáculo de luz y sonido en este centro comercial de Roma.
Nuestra misión: descubrir lo que se necesitaría para construir en la actualidad un sistema de suministro de agua más impresionante que el antiguo. Queremos realizarlo en Estados Unidos y que vaya del gran Mississippi al inmenso Colorado para ofrecer agua potable al seco estado de Arizona. Pretendemos utilizar hormigón, electricidad y la última tecnología digital y de fibra óptica. Y vamos a confiar en el talento de miles de trabajadores estadounidenses. ¿Pero nos arrastrará la corriente y nos inundarán las deudas? Si hay algo que a los romanos se les daba mejor que la construcción inteligente, era el arte del gasto inteligente. Siempre construían con materiales que tenían en la zona. Así que en un solo acueducto puedes encontrar diferentes materiales dependiendo de dónde estés. Con los arcos ahorraban mucho material en comparación con los muros. En cierto modo, se podría decir que se trata de una construcción ecológica. Cerca de aquí, el acueducto de Trajano iba bajo tierra y había un molino de grano romano justo delante de mí, que se movía con el agua y molía el grano que daba de comer a Roma. Después de que el agua moviera la rueda del molino, podía bajar al centro de la ciudad, donde llevaba agua no solo a las fuentes públicas, que mostraban su dominio del agua, sino que también se usaba para tirar de la cadena. El agua no se malgastaba. En la época de los emperadores, hacer dinero era tan fácil como encender un grifo. El dinero no era problema. Ellos tenían todo el dinero y encima conseguían más gracias a los botines de guerra. Había una centralización del dinero público y lo invertían en estos proyectos tan importantes. ¿Pero cuánto costó este proyecto? Agarraos bien los machos. Se gastaron unos 3.600 millones de euros a lo largo de los 20 años, del 73 al 93. ¡Caray! La mitad del dinero se usó para comprar terreno y conseguir permisos, lo que denominamos costes indirectos. Pero si reemplazamos el canal que ya tenemos, no haría falta volver a gastar ese dinero. Y hay otra parte del presupuesto que todavía no hemos incluido. En 20 años habremos gastado fácilmente en mantenimiento el doble del coste de construcción. Y se supone que durará otros 100 años. Vale. Somos por lo menos igual de listos que un niño de sexto de primaria. Hagamos números. El coste original de 3.640 millones de euros, más 4 veces el coste original en mantenimiento, hacen 14.560 millones de euros. Más 5 veces los costes de mantenimiento durante el siguiente siglo hacen unos 73.000 millones de euros. Eso da un total de casi 94.500 millones en lo que creemos que durará este moderno acueducto. Pero antes de que os hagáis a la idea del colosal precio de construir un sistema incluso mayor, os tengo que presentar a alguien que os ofrecerá otro punto de vista. Me llamo Dan Zelander y soy agricultor en la zona de Arizona, de Maricopa y Stanfield. CAP empezó a suministrarnos el agua aquí alrededor de 1985 y antes solo había agua subterránea que se estaba acabando a gran velocidad. Así que había muchos cultivos que estaban en barbecho por la falta de agua, con lo cual la llegada del CAP fue la salvación para esta región. El canal principal está a unos 96 kilómetros al este de aquí. De ese canal llega hasta aquí por el canal principal de Santa Rosa, que es el nuestro. Así que en el distrito, que tiene 26.300 hectáreas, solo podríamos regar más o menos la mitad. Zelander y su familia cultivan algodón y trigo, más alfalfa y maíz para las vacas. Mi sobrino, mi hijo y yo cultivamos unas 2.020 hectáreas. Tenemos 15 empleados y esto es lo que nos mantiene a todos. Esta bola de algodón está abierta y lista para la recolección. Cuando las bolas llegan a este estado en el campo, pasamos con una cosechadora de algodón a recogerlo. Luego, el algodón se mete en una desmontadora. Y todo en una zona donde caen menos de 20 centímetros de lluvia al año.
Muchas veces la gente cree que la comida sale de la tienda. La comida nace en los cultivos. Y no siempre puedes reemplazar la comida de una zona importándola de otra. Y se espera que la sequía de la región continúe así. La ventaja de cultivar en el desierto es que cultivamos algo en todas las épocas del año. El agua que nos llega nos permite cultivar en todas nuestras hectáreas. Así que tenemos un buen suministro. Estamos preocupados por la sequía de Colorado, mucho. Y este no es el único sitio encaminado al desastre. Tras todos los avances que ha habido, no hemos conseguido cambiar la realidad del cambio climático ni el caluroso y seco futuro que se avecina. En 2025, 2/3 de la población del planeta no tendrá agua suficiente. Y se trata de un problema demasiado relevante incluso para un emperador. Se puede utilizar la inmensidad del océano. Es una fuente de agua más cara que la que tenemos ahora. Pero en algún punto la economía y el mercado arreglarán ese tema. Cuando nos fijamos en el agua que tenemos hoy disponible en el centro de Arizona, podemos decir que cuesta mucho. Pero desalar agua del mar cuesta 5 veces más. Sin embargo, cuando llegue el siguiente y no tenga nada, quizá ya no sea tan caro. ¿Perdona? Eso es carísimo. Pero nuestro proyecto podría hacer historia. Podríamos utilizar toda la inteligencia y la bravuconería que se necesitó para realizar el proyecto Central Arizona y podríamos construir nuestra megaplanta depuradora de agua si lo hiciéramos hoy. Los romanos levantaron algunos de los edificios arquitectónicos más duraderos y estéticamente agradables del mundo. Todavía no conocemos todas las ingeniosas ideas que se necesitaron para realizar los acueductos romanos. Pero en América del Norte sabemos construir a lo grande. Así que esto es lo que hemos decidido. Hemos imaginado el mayor acueducto de la historia. Más grande que el propio proyecto Central Arizona. Queremos transportar miles de millones de litros de agua del río Mississippi al río Colorado. Y eso son 2.500 kilómetros. Cinco veces más extenso que el sistema de acueductos que había por todo el Imperio Romano. Venga, vamos allá. Si tuviéramos que realizar un acueducto como el CAP, pero más largo para poder llegar al río Mississippi, lo que haríamos sería dibujar el trayecto en el mapa para buscar un camino efectivo y eficiente que minimice las excavaciones, el número de túneles que atraviesan las montañas y el número de veces que el canal tenga que subir y bajar. Así lo hacían en Roma. Trabajaban con la naturaleza y no en su contra. Rodeaban las montañas con sus acueductos de piedra y si encontraban un valle, intentaban rodearlo también. Luego tendremos que comprar los derechos del terreno o conseguir una servidumbre de paso con los dueños. No podemos quedarnos con las tierras como hacían en la antigüedad. Pero la paciencia y el dinero nos ayudarán a conseguirlo. Aunque no olvidemos que deberemos tener en cuenta a los otros residentes estadounidenses, los de 4 patas. En algunas zonas podríamos perturbar terrenos sensibles y habrá que realizar concesiones medioambientales y demás para no dañar el entorno natural o las rutas migratorias de los animales. Incluso os demostraremos lo tolerantes que somos. Vamos a seguir el ejemplo del CAP y la naturaleza tendrá un derecho especial de paso sobre nuestros canales. De hecho, está camuflado para que no sepan que están caminando por encima del agua, porque si no podrían asustarse. El siguiente paso sería la construcción física, la excavación, el revestimiento del canal y después la creación de las plantas de bombeo. Pero esperad, hay más. Vamos a coronar nuestra red hidráulica con una fuente en una ciudad desértica y será tan espectacular que dejará en mal lugar a las fuentes de Las Vegas.
Lo conseguimos. Hemos construido un canal desde el río Mississippi hasta el Colorado. Lo hemos hecho de hormigón, evitando los obstáculos naturales y ofreciendo rutas alternativas para la fauna. Hemos incluido las últimas tecnologías hidráulicas, digitales y de fibra óptica. Hemos necesitado 1000 trabajadores y alguna de la maquinaria más potente del planeta. Y teniendo en cuenta todo el papeleo, nos ha llevado 20 años. Así que ahora, preparaos para una buena oleada de costes. Estará entre los 45 y los 78 millones de euros. Y eso sin incluir los costes de mantenimiento ni el continuo coste de buscar energía suficiente para que el agua fluya. Se necesitará una tremenda cantidad de energía para llevar el agua a las plantas de bombeo y después al canal. Así que tendríamos que ver las infraestructuras de transmisión de energía existentes y las fuentes de electricidad local para averiguar si podemos ofrecer la energía necesaria al sistema del canal. ¿Seremos lo suficientemente duros como para llevar esto a cabo? Bueno, a momentos duros, medidas duras. Los antiguos romanos pensaban a lo grande, pero nunca tuvieron los grandes problemas de sequía que tenemos en la actualidad. Como ingeniero me encanta la idea de conectar los ríos Colorado y Mississippi. Sin embargo, a la larga, en realidad, no es práctico. El capital total que se necesita para su construcción, la longitud del canal de más de 2.400 kilómetros, el tener que bombear agua en verticales de 2.700 metros, daría lugar a un suministro demasiado caro para los usuarios. No obstante, en Estados Unidos tenemos una voluntad mayor que la de un emperador. Tenemos la voluntad de un público cada vez más sediento. Los primeros acueductos, los del año 300 al 100 antes de Cristo, se tenían que financiar con el dinero de los impuestos y dinero privado de los políticos electos. Así que las posibilidades eran limitadas. Después llegaron los emperadores y el dinero dejó de ser un problema. Si combinamos la voluntad con la innovación, el pozo de las ideas no se secará nunca. Como traer agua del río Mississippi sería tan caro, primero veríamos alternativas locales. Así que utilizaríamos agua subterránea de la zona que podría ser salobre o tener altos contenidos de sal, y utilizaríamos algún tipo de desaladora o filtros para potabilizarla. Da igual cómo vayan a ser las políticas económicas del futuro, porque si pensamos en el pasado, tenemos que dar las gracias a los romanos por su ingenio. Roma nunca podría haber llegado al 1.000.000 de habitantes sin este perfecto suministro de agua. Y por su habilidad para fabricar estructuras duraderas. Hoy en día, cuando invertimos en infraestructura, solemos pensar solo en el coste inicial para los beneficiarios inmediatos. La infraestructura romana demuestra que si se construye bien, para que dure siglos, no puedes saber quién se beneficiará de ello en el futuro, pero sí sabes que se beneficiarán millones de personas. Los romanos también otorgaron un valor al agua que en cierto modo era algo adelantado para su época. Si pensamos en llevar agua a las ciudades hoy en día, hay cosas que podemos aprender de la antigua Roma. Y sobre todo yo diría que aprenderíamos a reutilizar el agua una y otra vez porque es un preciado recurso. Pero también se trata de algo que el público podría y debería apreciar, y es un bien absolutamente esencial para una ciudad sana y una población sana. Esperamos que este nuevo acueducto sea un tributo a los genios de la ingeniería que vinieron antes que nosotros, porque en la actualidad nuestras bases se las debemos a los gigantes de la antigua Roma. Normalmente no pensamos en que es nuestra obligación ser como esos gigantes para la próxima generación y la próxima. La construcción de infraestructura pública, como la canalización del agua, también nos recuerda que la necesidad es la madre de las invenciones. Y si la necesidad apretara, nacerían ideas geniales si lo hiciéramos hoy.